de cada integrante del Congreso pero hay que, digamos, sí encontrar algunos parámetros objetivos. Yo encuentro cosas curiosas. Por ejemplo, el total de los integrantes del Congreso del Estado de México, 75, lo acaba de decir el ministro Pardo, 61, es decir, 81.3% votaron esta ley y solo 7 votaron en contra. Pero digamos, en un ejercicio abstracto, de este total de 75, para que haya quórum se necesitan 38. 20 diputados pueden aprobar una ley y estos hacen el 26.6% del total de integrantes del Congreso, y la Constitución y la ley exigen el 33% de integrantes para establecer. Entonces es difícil, digamos, encontrar en todos los casos una circunstancia que nos diga la regla general es que tienen que ser ciertamente equivalentes al 33 o más, difícilmente, imposible menos, porque hay disposición expresa de integrantes, no de participantes, ni de quienes la votaron, ni de quienes no la votaron. Me parece clarísimo que en este caso hay, digamos, una cierta confusión entre, ya sé que no hay partes aquí, pero digamos, si hubiera acreedor y deudor, pues son el mismo, ¿no? Y normalmente, como principio del derecho, pues si la deuda se confunde en la misma persona, pues no hay tal. También que tienen el poder y la potestad de modificar lo mismo que aprobaron. Y también que aunque la acción se hace procedente en términos de oportunidad cuando se publica, en este caso una reforma posterior al transitorio la vuelve consultiva y dice esta ley no entrará en vigor hasta que la Corte se pronuncie y el Congreso corrija eso. Entonces, bueno, me parece un poco absurdo. La Corte no es consultiva, pero bueno, es una interesante aproximación de mirar qué es lo que nos está pidiendo el Congreso del Estado de México, una integración mayor al 33%. Sin embargo, reconociendo todo esto y habiendo escuchado con mucha atención los argumentos del ministro Lainez, de la ministra Luna, lo que decía ya del ministro Gutiérrez y del propio proyecto, yo no encuentro que en esto haya una causa de improcedencia, porque no hay una causa expresa, explícita. Parece un poco aberrante y por eso hago la salvedad de que no debe hacerse una regla general, porque si dilucidáramos su intención, pues están consultándonos. Bueno, pues respondamos su consulta o no, pero ciertamente no encuentro que esto sea una causa de improcedencia y en ese sentido yo votaría en contra del proyecto en este punto, digamos, entendiendo muy bien las argumentaciones que hace el propio proyecto y las que han hecho mis compañeros que se han pronunciado en diferentes sentidos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Yo también coincido en que básicamente ya se ha expresado con toda claridad por muchos de los señores ministros cuál es lo que consideran, y no coincidentemente, por cierto, el sentido de esta acción, una acción que está señalada o encaminada a permitir a una minoría, por lo menos, disidente de la mayoría que eligió, que decidió y determinó una norma jurídica en el Congreso, que pueda impugnarla considerando las razones que haya tenido para oponerse a esa decisión de la mayoría. Por supuesto que todo esto implica una serie de cuestiones particulares y específicas de cada caso. Como ya lo han mencionado varios ministros, no siempre se puede determinar que quienes la impugnan ahora en una acción de inconstitucionalidad pudieran tener o no legitimación. Yo también, acercándome al caso en particular nada más, creo que pudieran no tener esa legitimación porque en efecto tiene muchas condiciones la acción que se ha interpuesto ahora que harían pensar que el legislador del Estado de México
ni siquiera necesitaba acudir a la acción de inconstitucionalidad, sino que bastaba con que volviera a ser una iniciativa para poderla modificar o cambiar. Se acerca más, como se ha dicho o se ha comentado, a una consulta que no está en nuestro sistema jurídico, las consultas a la Suprema Corte, como se acostumbra, sí, por ejemplo, en Francia, que se puede hacer una consulta previa a la vigencia de la ley. Por otro lado, paradójicamente, el legislador del Estado de México introduce la decisión de la Corte casi como una parte del proceso legislativo, porque dice que entrará en vigor hasta que la Suprema Corte tome la decisión, como si nosotros formáramos parte de una de cadena de la manufactura legislativa. Yo creo que en general puede entenderse en ciertos casos que cuando participa un porcentaje como el que señala el 105 constitucional y su ley reglamentaria, pudiera dársele la legitimación para interponerla. No es el caso, lo señalaba ya el ministro Pardo, el número de personas que votaron en contra fueron solo 7 en el Congreso, no se alcanza ni siquiera esa minoría, y por lo tanto yo en este caso también en particular, y también me uno a quienes señalan que es difícil establecer una regla para todos los casos que puedan presentarse, yo estaré porque no tienen en este caso la legitimación como lo propone el proyecto. Sin embargo, también tengo varias razones distintas de las que nos propone el proyecto del señor ministro y formularé en su caso un voto concurrente o particular según la votación que resulte. Señor ministro Pérez Dayán, ¿quería usted expresar algo? Gracias, señor ministro presidente. Desde luego agradezco se me entregue en este momento el uso de la palabra, pues ya que todos y cada uno de las y los integrantes de este alto tribunal han expresado un inicial punto de reflexión, me es conveniente contestar cuál de todas estas circunstancias puede ser considerada para efecto de siempre enriquecer el proyecto y, a propósito de esta siempre profunda reflexión, mejorarlo. Esto nuevamente confirma que la profundidad de este debate de gran altura y contenido significa un contraste de ideas y expresiones que confirman una cuestión muy importante para todos nosotros, la seriedad con que este Tribunal Constitucional asume el ejercicio de sus competencias. No podría ser de otra manera. Cualquiera que sea el resultado de esta decisión, el texto supremo se verá enriquecido. Como bien pueden ustedes advertir, hay dos grandes vertientes en torno al propio tema. Adversas todas, pero muy claras, significativamente convincentes todas. Concluyo con respecto que generan por lo menos dos lecturas muy atendibles y convincentes, nunca una sola. De ahí que coincido, como lo expresó muy bien el señor ministro Cosío, esto es un tema inédito de gran importancia, son 22 años de tener como instrumento de defensa la acción de inconstitucionalidad y nunca se había presentado una cuestión de esta naturaleza. Solo aclaro, el proyecto no sugiere, ni siquiera invita a hacerlo, que sea específicamente el 33% quien deba promoverlo. Entiendo, como lo hicieron muchos, que este es un piso. De cualquier manera, si llegara a ser finalmente aprobado el proyecto con la propuesta, revisar el texto para evitar cualquier confusión que implicara entender que invita a considerar que solo el 33% de una legislatura puede promoverla. La señora ministra Luna Ramos, en su exposición, dio lectura a dos importantes segmentos de la exposición de motivos en las que quedó de alguna manera evidenciada la intención del constituyente de plasmar un instrumento
en el artículo 105 que permitiera, entre otros sujetos legitimados, a que las minorías en un parlamento pudieran cuestionar la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías. A sus dos segmentos yo agrego 19 más que se desprenden de la exposición de motivos y de la discusión que ésta tuvo en el seno del Poder Constituyente. Solo daré una que creo recoge en esencia todo lo que allí se discutió. Para ello abro comillas en voz del constituyente. Siendo indudable que México avanza hacia una pluralidad creciente, otorgar a la representación política la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los congresos, significa en esencia hacer de la Constitución el único punto de referencia para la convivencia de todos los grupos o actores políticos. Por ello, y no siendo posible confundir a la representación mayoritaria con la constitucionalidad de las normas, las fuerzas minoritarias contarán con una vía en lo futuro para lograr que las normas aprobadas por las mayorías se contrasten con la Constitución a fin de poder ser consideradas válidas. Esta, a mi manera de entender, recoge la expresión más clara de lo que en su momento el constituyente previno para construir el texto del artículo 105 de la Constitución. Precisamente con este referente y muchos otros más, es que es la segunda sala quien resuelve en el recurso de reclamación 107/2017, un tema, si bien, decía yo, paralelo y circunstancial, pero muy ilustrativo para lo que aquí se tiene. ¿Qué resolvió la segunda sala por unanimidad de votos? Cito textualmente: de lo anteriormente transcrito, es de especial interés observar que se consideró que un porcentaje extremadamente reducido, el 10%, para promover una acción de inconstitucionalidad, podría ser perjudicial para la eficacia de los trabajos legislativos en el país, lo cual explica la razón de haberse establecido un porcentaje del 33% de los integrantes de los cuerpos parlamentarios para que las minorías en ellas representadas siempre tuvieran la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad contra las mayorías. Nuevamente se refrenda la naturaleza de esta disposición, ya no en el texto de una iniciativa, ya no en el texto de una discusión del propio constituyente, sino en una resolución que tomó una decisión y que sobre esa base decidió el derecho. Esto es, hay un reconocimiento expreso a un instrumento preparado para que quien no puede modificar la ley pueda, en todo caso, demostrar la invalidez y con ello obtener un resultado, a lo que llamábamos la oposición democrática asegurada. Convengo, como aquí se ha dicho, que descalificar un concepto de invalidez simplemente por ser genérico no sería siempre sensato. En el caso, lo es para mí, pues además de que estos no contienen argumentos asertivos, esto es, no afirman razones de invalidez, sino solo las hipotéticamente mencionan, debe también considerarse, como lo hizo con toda claridad y vehemencia el señor ministro Lainez Potisek, que aquí concurren otros elementos más que nos hacen concluir, por lo menos en este caso, una circunstancia que apunta para ese rumbo. Fue combatida por la mayoría de legisladores, no solo una mayoría absoluta, una mayoría calificada. 2, se cuestionó casi toda la ley, exceptuando 3 artículos. Esta mayoría también dispuso postergar su entrada en vigor. Por ello, la concurrencia de estos elementos sumada a la falta de asertividad me hace a mí confirmar que en el caso estamos más en una pretensión consultiva que busca o una orientación en el mejor de los sentidos o eventualmente una certificación, pues no expresó concepto de violación alguno y con ello producir un resultado de validez sin ningún otro argumento más que lo que en su caso expresa como lo que se escucha en la calle.
Ha quedado demostrado con abundante jurisprudencia que las causales de improcedencia pueden derivar, y en su mayoría derivan de la interpretación de la Constitución, y esto es válido y es un ejercicio constitucional que corresponde a este alto tribunal, pues lo que se debe privilegiar es la expresión de las intenciones de una figura y llevarlas al caso concreto. De ahí que suponer que todas las improcedencias derivan de una norma específica supondría limitar y en una gran cantidad de casos desnaturalizar las figuras si éstas, no entendidas de esa manera, sirven para un fin completamente diverso del que se planteó con su adopción. Se expresó con profundidad sobre la función que esta Suprema Corte tiene para asegurar la supremacía constitucional. Nadie más cercanamente llamado para ello en la Constitución que este Tribunal Constitucional. Mas, sin embargo, el artículo 1 de la Constitución, al involucrar a todas las autoridades a estar, junto con el artículo 133, a la letra de la Constitución, también les obliga a ejercer esta supremacía constitucional en el acto que les corresponde en función de sus competencias, de suerte que la autoridad administrativa, en el ejercicio de las facultades que le corresponden para cumplir con la observancia de la ley, tiene que garantizar la supremacía constitucional. Pero esto conlleva también la oportunidad de que otras autoridades, por mandamiento expreso de la Constitución, lo hagan, y es particularmente importante reconocer que los congresos, quienes dan la norma, también velen por la supremacía constitucional, y en esto está incluido el Congreso del Estado de México. Por tanto, si una mayoría ha detectado que hay una importante inconformidad que le llevó incluso a que por mayoría promovieran una acción de inconstitucionalidad, tanto es el deber de esta Suprema Corte, a través de los instrumentos y cumpliendo las condiciones que la Constitución le establece para pronunciarse, como del propio Congreso cuando tiene los elementos para así producir un resultado, velar por esa supremacía constitucional. Si calificáramos que los conceptos de invalidez son asertivos y afirman una verdad, difícilmente tendría yo que depender que una autoridad que vela también por la supremacía constitucional tenga que manifestarse para yo actuar en consecuencia o me corrija lo que yo me equivoqué, si soy yo quien está convencido de un concepto de invalidez. De suerte que en la función primordial de preservar la supremacía constitucional, si bien, insisto, esta Corte es la primera llamada para tal efecto, también incluye al Congreso del Estado, quien hoy por hoy tiene la posibilidad de ajustar la norma en el sentido en que cumple con el mandato supremo que le entrega la Constitución que rige a todos los mexicanos. Apoyándome entonces en las solicitudes que se me hicieron para poder precisar exactamente en qué consiste la legitimación tratándose de las legislaturas, entenderé que en el proyecto deberé reflejar con todo cuidado que tienen como piso un 33% y estarán legitimadas para promoverlo en tanto quienes la suscriban no alcancen una mayoría para poderla modificar, cualquiera que sea el caso, y en pleno respeto de la libertad de configuración de la cual gozan los congresos de los estados en esta materia. De suerte que si lo que se combate es una norma que para su aprobación, modificación o reforma requiera de una mayoría absoluta, estarán legitimados todos aquellos integrantes de esa legislatura, independientemente de si hubieran o no votado a favor de la norma, en tanto resulten menos que los que la pueden modificar. Si la ley fuera de aquellas que requieren de una mayoría calificada de 2/3 partes, entonces tendrán que ser, si bien más de la mayoría, pero siempre menos
de la votación calificada de 2/3 partes para hacerlo. Es esta entonces, siguiendo la solicitud que me formularon el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y luego con el apoyo de la señora ministra Luna Ramos, que haría yo este ajuste. Finalmente, sin un ánimo de poder disipar el temor expresado muy cuidadosamente por el señor ministro Franco González Salas, les puedo asegurar que este ejercicio no significará ningún otro esfuerzo que no sea diferente que el que hacemos para calificar la legitimación activa, pues siempre vemos el número de integrantes de cada cuerpo legislativo y a partir de él tomamos un 33% para determinar si hay aquí el piso necesario. Hoy tendremos que saber, en función del mismo número de integrantes y la votación que se requería para combatir esa ley, si con los que suscriben, reitero, independientemente de cómo hayan votado en el Congreso, si los que aquí están son el número suficiente para modificarla. De ahí que creo, aun cuando no es mi pretensión orientar, pero sí quizá paliar un tema serio de temor sobre cómo calcular, expresaría que es exactamente el mismo ejercicio que se hace para determinar el 33% como el que sigue para determinar hasta dónde se puede modificar. Señoras ministras, señores ministros, nuevamente reconozco la profundidad, calado, y cada una de las intervenciones ha dejado un importante mensaje. Concluyo simplemente diciendo el resultado, cualquiera que este sea, enriquecerá el texto constitucional. La norma, por lo menos el artículo 105, después de esta votación no será el mismo a partir de eso. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. A pesar de que ya se ha decantado, al menos en intención, una mayoría a favor de esta parte del proyecto, yo sí quiero responder algunas cosas que se han dicho y agregar algunas consideraciones adicionales, porque efectivamente me preocupa lo que acaba de concluir el ministro ponente. A partir de este precedente, el artículo 105 constitucional no será el mismo, establecerá un tope que la Constitución no establece. Una primera preocupación que me aqueja sobre este asunto y que no se ha analizado hasta ahora en el Pleno es que tengo la impresión que estamos desnaturalizando la acción de inconstitucionalidad. Los trabajos legislativos, los dictámenes, las exposiciones de motivos no son la voz del constituyente, como aquí se ha dicho, son elementos que pueden ser considerados para interpretar la voz del constituyente que está solamente en la norma constitucional. Y creo que estamos partiendo de un supuesto equivocado, de que la acción de inconstitucionalidad se da para proteger determinados derechos o intereses de quienes acuden a la acción de inconstitucionalidad. Creo que esto no es así. Me parece que la Constitución distingue claramente entre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. En las controversias constitucionales tiene que haber una afectación, tiene que haber un agravio, y por eso se ha construido toda la teoría del interés legítimo en las controversias constitucionales. En la acción de inconstitucionalidad no hay agravio, es un control abstracto de la Constitución en beneficio de la propia Constitución. Lo que hace el artículo 105 desde mi perspectiva, en el artículo 105, por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad, es establecer ciertos sujetos legitimados que abren el mecanismo de control constitucional. Algunos sujetos están limitados para impugnar normas en cierta materia. Las comisiones de derechos humanos, normas de derechos humanos, los partidos políticos, normas electorales, el INAI, normas en materia de transparencia, etcétera. Pero esto no significa
que se tenga que hacer un análisis de qué afecta. No se está defendiendo a las minorías que no han sido escuchadas, ni a las minorías que siendo escuchadas no fueron atendidas. Se está utilizando un instrumento en que hay un mínimo de porcentaje y a partir de ahí hay una obligación de esta Suprema Corte de analizar la acción de inconstitucionalidad. Por eso es un control abstracto de constitucionalidad. Por otro lado, en este tipo de acciones no podemos incurrir en un problema de división de poderes. La función que realiza este Tribunal Constitucional cuando resuelve una acción de inconstitucionalidad lo hace como un órgano del orden constitucional, no del orden federal. Y la acción de inconstitucionalidad es una función, es un proceso de derecho procesal constitucional del orden constitucional. Entonces, una vez que se activa el mecanismo, esta Suprema Corte adquiere este carácter de orden constitucional y de órgano constitucional, con lo cual pues no se puede dar este problema de división de poderes. Suponiendo, sin conceder, que pudiéramos interpretar el lenguaje de la demanda y que pudiéramos resolver el conflicto en relación a si es mayoritario o no quienes vienen, que yo creo que no, y simplemente creo que desnaturaliza la función, colocándome en la misma perspectiva de las minorías, creo que basta leer la demanda. La página 2 de la demanda dice lo siguiente: por este medio venimos a promover acción de inconstitucionalidad, no hay duda, en contra de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, publicada mediante decreto 75 en la Gaceta Oficial de la entidad el 18 de marzo de 2016, en virtud de que podría resultar violatoria de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales, como quedará demostrado ante este Tribunal Constitucional. ¿Dónde está la consulta? Dice en esa misma página, normas generales que podrían ser inconstitucionales. Se demanda la invalidez de la ley que regule el uso de la fuerza pública, etcétera. Me parece que no hay duda que se está entablando una demanda de acción de inconstitucionalidad y que se está pretendiendo la invalidez de la ley en los artículos que fueron impugnados. Yo no conozco ningún caso en que la supuesta falta de legitimación cambie la vía o que la vía tenga que ver con cambiar la legitimación. Aquí se está demandando una acción de inconstitucionalidad, no una consulta. Puede parecernos adecuado o no que venga la mayoría. La Constitución no lo limita, y me parece muy grave que cuando viene un texto en donde se está promoviendo una acción de inconstitucionalidad, digamos que no, que lo que se está haciendo es una consulta. Pongo un ejemplo de otra materia. Sería como si una madre promueve una acción de pérdida de patria potestad, demandando la pérdida de patria potestad de su menor hijo por parte del padre, diciendo que la situación mental del padre podría ser dañina para el menor, y entonces el juez diría, como dijiste podría, me estás haciendo una consulta y no tienes legitimación. ¿No suena absurdo? Porque lo es, y a mí me parece que a ese extremo se está llegando, con todo respeto, con esta decisión. ¿Por qué una acción de inconstitucionalidad se convierte en una consulta dependiendo de quiénes vengan? Pues no, yo creo que no se podríamos sostener, incluso se tiene legitimación o no, yo no lo comparto, pero de ahí a porque se está haciendo una consulta. Luego se nos ha dicho, se pide que esté las improcedencias palabra por palabra. Nadie ha dicho eso. Se ha dicho que requieren texto expreso. El mismo artículo 19 de la ley reglamentaria a la que se ha aludido dice cualquier otra que resulte del texto de esta ley, no de cualquier ley, de esta ley. Claro, siempre y cuando la improcedencia que resulte de la ley sea constitucional, porque el legislador reglamentario no tiene una situación absoluta para poder declarar improcedente lo que sea.
Pero esta causa de improcedencia que se ha invocado no está en la ley reglamentaria y no está en la Constitución. Y una cosa es interpretar la Constitución y otra cosa es generar incluso reglas que ahora ya se están complicando, si es mayoría absoluta, si no es mayoría absoluta, si es mayoría calificada. Entonces ya estamos legislando una improcedencia que no está en ninguna parte de la Constitución. Y se dieron dos casos para justificar que sí se ha hecho esto. El tema de la improcedencia en contra de reformas constitucionales. Aquí el punto no era si había una causa de improcedencia, aquí el punto era decidir si procede la acción de inconstitucionalidad contra una reforma a la Constitución. Quienes votaron en la mayoría decían no procede porque la acción de inconstitucionalidad tiene como finalidad que se respete o proteja la Constitución. Cuando la reforma está aprobada ya es Constitución. Y además porque no se trata de las normas generales a que se refiere el 105. Yo no compartí este razonamiento y tanto el ministro Cosío, el ministro Gutiérrez y yo votamos en contra, pero no se estaba creando una causa de improcedencia, estaba analizando el 105 diciendo, cuando el 105 habla de normas generales no está la Constitución. Y lo mismo podemos decir con el presupuesto. Cuando se han analizado los temas de presupuesto, lo que se ha estudiado es si el presupuesto es o no una norma general. Entonces no se está generando una causa de improcedencia, se está diciendo este acto que estás demandando no puedes demandarlo en acción porque no es una norma de carácter general. Eso es lo que en esos casos se discutía. Y a mí me parece que entre las dos cuestiones que se han planteado aquí sobre si vamos a analizar cómo votó cada quien, ahora el ministro ponente ha asumido, según entiendo, la postura de quienes han dicho que la votación, si votaron a favor o en contra, es irrelevante. Pues si es irrelevante, me parece que contradice toda la lógica del proyecto, porque la lógica del proyecto parte de la base de que tenemos que ver cuál es la intención. Vienen a consultarnos, ¿por qué votaron a favor y luego vienen a consultarnos? Entonces me parece que esto pues lo pueden poner y votarlo, pero me parece que es contradictorio a la lógica del proyecto original y creo que tendría que hacerse unos cambios importantes a la argumentación. Y hay dos argumentos que dio la ministra Norma Piña que no han sido contestados en este pleno. El primero, nos dijo la ministra Piña que con este criterio se deja inaudito al 33% que sí está legitimado, porque es indudable que el 33% está legitimado. Nos dicen ahora que no importa cómo votaron, entonces ese 33% que no importa cómo votaron queda sin acción porque vinieron más del 33% y vino una mayoría. Este argumento me parece contundente y no se ha respondido. Por otro lado, tampoco se ha respondido el argumento que nos ha dicho la señora ministra Piña de que se está dejando en manos de la mayoría esta defensa que se ha sostenido que es de las minorías, porque basta que se sumen a la acción los legisladores suficientes para hacer la mayoría para que entonces ya sea improcedente la acción de inconstitucionalidad. A mí esto me parece también preocupante. Por otro lado, también se habló de que la ley no ha entrado en vigor. Tenemos muchos precedentes en los cuales este pleno ha dicho que es irrelevante, que la acción de inconstitucionalidad surge cuando la ley es publicada, no cuando entre en vigor. Y también quiero hacer una consideración ya de tipo práctico y de responsabilidad de este tribunal pleno. Se está impugnando una ley de una materia extraordinariamente delicada. Muchos de los artículos que se están impugnando por la legislatura podrían tener un vicio de inconstitucionalidad del cual se podrían generar inseguridad y daños a los derechos humanos de la ciudadanía. Y no los vamos a analizar porque vino una mayoría a pedirnos la acción de inconstitucionalidad. Yo creo que, ya que hablaban ustedes de ver caso por caso, aunque yo creo que en esto no es caso por caso, o es el 33% o no es el 33%, o fijamos un tope que no está en la Constitución o no lo fijamos, pero si vamos a ver caso por caso, me parece extraordinariamente grave que una ley en esta materia
no sea analizada por este Tribunal Pleno, generando una causal de improcedencia que no está en la Constitución y que no está en la ley. Y esto que se dice que hemos venido haciendo, nunca hemos hecho algo como lo que ahora se está proponiendo, y efectivamente pudiera llegar a cambiar el texto, el contenido, los alcances, la finalidad del artículo 105, y podríamos estar desnaturalizando la acción de inconstitucionalidad. Por ello yo me confirmo en votar en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Gracias, presidente. Voy a señalar muy brevemente las razones por las cuales sigo estando en contra del proyecto. Pensaba no hacerlo, pero me sentí animado a hacer estos comentarios. En primer lugar, efectivamente, el artículo 19 de la ley reglamentaria, de los fracciones 1 y 2 del artículo 105, dice en su parte final que hay la posibilidad de que esta Suprema Corte, desde luego, como único intérprete de la ley reglamentaria, determine si hay algunas otras causales de improcedencia, dice, a todas aquellas que deriven de la ley. Eso yo creo que nunca ha estado en duda. Me parece que es un argumento central. La vez pasada, algunos compañeros, no voy a personificar ninguno de los argumentos, creo que es mejor así presentarlos en abstracto, dijeron algunos compañeros que sí nos permitía la ley del 105, reglamento del 105, generar nosotros o interpretar o establecer causales de improcedencia. Yo desde luego creo que eso es factible y lo hemos hecho en algunos casos con diversas mayorías. Entonces esa parte me parece que no era el punto central. El punto central es otro, es este. Realmente esta es una acción de minorías puras, así en el sentido, es decir, del 49% para abajo de los diputados o senadores que integran un órgano legislativo pueden y están legitimados, ya el 50 no y el 51 mucho menos. Es decir, creo que este es el problema central que se plantea. Pensando el fin de semana y releyendo algunas de las intervenciones, creo que lo que estamos teniendo es una diversa concepción. No voy a decir si es mejor o es peor, simplemente yo doy mi punto de vista. Algunos compañeros sostuvieron que las acciones de inconstitucionalidad era un sistema de oposición. Y yo creo que esto no es un sistema de oposición, es un sistema de control de regularidad constitucional. Creo que la fracción segunda del 105 no está diciendo los diputados, en este caso, pueden oponerse a la mayoría por el hecho de haber sido minoría. Creo que eso no es lo que la acción establece. Creo que lo que la acción establece es que aquellas personas que consideren que la decisión tomada por una mayoría o la decisión tomada en el órgano es contraria a la Constitución, vienen y nos preguntan si eso es así o no es. Creo que esto hace una diferencia central. Si lo vemos desde el punto de vista de la oposición, a ser arrasados, voy a usar esta expresión coloquial, por la mayoría, pues sí tendría un sentido lo que se está planteando. Pero si es la mayoría, inclusive la que pregunta a la Suprema Corte si lo decidido por ella es bajo argumentos de constitucionalidad, que ahora voy a entrar a ellos, eso no es constitucional, me parece que hay allí una óptica completamente diferente en este caso. Eso entonces, y desde este punto de vista, me lleva a hacer dos consideraciones. La primera, efectivamente, ¿es esto que se nos plantea o no una consulta o no es una consulta? ¿Cuáles serían los elementos básicos para definirlo? Primero, creo que son los conceptos de invalidez. Si en los conceptos de invalidez, más allá de la síntesis que está bien hecha en el proyecto, lo analizamos cada uno de ellos, estoy en la página 8 de la demanda originaria, si nosotros nos quedamos con el preámbulo estricto de cada uno de los conceptos de invalidez, uno podría suponer, digamos bajo una lectura muy general del asunto, que sí, que efectivamente se está haciendo una consulta por parte de los diputados con motivo de algunos argumentos hechos por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque dice ese acápite del concepto de invalidez primero.
diversos sectores de la sociedad se han pronunciado en el sentido de que la ley que regule el uso de la fuerza pública en el Estado de México como sistema en su conjunto podría contravenir algunos preceptos constitucionales. Si yo me quedara hasta ahí, pues diría, pues a lo mejor sí, son los diputados una especie de emisarios o una especie de representantes o unas especies de voces de los ciudadanos que están preocupados por la ley. Pero si inmediatamente después leo, entonces esto ya no tiene el carácter de una consulta. Lo que se está haciendo aquí es plantear con, me parece, suficientes elementos técnicos, la invalidez de diversos preceptos de la ley con respecto a diversos preceptos de la Constitución. Entonces, creo que este es un asunto importante. Ahora, si esto está bien o mal planteado, pues ya sabemos todos, digo una obviedad simplemente para efectos de mi argumentación, que es un problema de fondo. En algunas consideraciones que se hicieron en la sesión anterior, yo entendí que la manera en la que estaban diciéndonos, vean ustedes cómo esto no solo es una consulta, sino está mal planteado, ya como decimos aquí en el argot judicial, nos estábamos ya asomando al fondo y estábamos dando argumentaciones de fondo en ese mismo sentido. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿puede una mayoría que satisfaga el porcentaje mínimo del 33%, preguntarle a esta Suprema Corte si su decisión es o no es constitucional? No como consulta, porque no le vamos a decir, mira, creemos que es constitucional, ahora tú haz lo que te parezca mejor con nuestra respuesta. Lo que vamos a hacer es invalidarles normas. Entonces, ¿puede formularse una acción de inconstitucionalidad que satisfaga los requisitos? Yo creo que sí. Segunda cuestión que se ha argumentado, el artículo séptimo transitorio, el artículo segundo transitorio, al haber suspendido la vigencia de esta legislación, denota, decían algunos de los ministros que participaron en la sesión anterior, denota que estamos frente a un caso claro de consulta. Preguntaría yo lo siguiente, supongamos que el 33% así, perfecto, viniera e hiciera o planteara una controversia constitucional y que le pareciera tan delicado el tema a esa legislatura, tan delicado que dijera, ¿y por qué no nos esperamos hasta que la Corte nos resuelva sobre la constitucionalidad y de esa forma emitimos un transitorio que condicione la entrada en vigor de esta legislación hasta que esa legislatura o hasta que esta Suprema Corte lo resuelva? También ahí diríamos que eso es consulta. También ahí diríamos que el Congreso correspondiente, en un sentido por lo demás bastante bueno y preventivo, dijera, yo quiero que esta ley salga, pero tengo dudas sobre su constitucionalidad, lo mando a la Corte, que la Corte genere su solución y mientras tanto dejo mi ley suspendida en sus efectos y en su aplicación. Aquí me parece que lo que estamos haciendo es jalar el argumento del segundo transitorio para justificar la condición otra vez que tiene que ver con la minoría y con la condición de la oposición, pero no me parece que autónomamente o en una condición de un 33% perfecto, 35% perfecto, que nadie consideraría que por ese solo hecho se está haciendo una consulta, el artículo transitorio cobrara la misma relevancia. Entonces tampoco me parece que ese sea un argumento, es decir, nos molestaría que un órgano suspendiera esta legislación, imaginemos en una materia tributaria, en una acción de inconstitucionalidad para después no tener que hacer un montón de devoluciones en caso de que nosotros lo consideráramos inconstitucional. Yo creo que ese tampoco es un buen argumento para estos mismos efectos. Entonces, creo que la óptica, al final de cuentas, parte de la situación en donde la acción de inconstitucionalidad es un medio de control de regularidad constitucional o simplemente es un medio de oposición. Si la mayoría quiere consultar, quiere preguntar, quiere plantear la inconstitucionalidad de su decisión, ¿de verdad está impedido? ¿Puede derogarlo? Claro que puede derogarlo, pero si deroga la disposición no logra ningún efecto sobre la realidad. Si por el contrario plantea la acción y pregunta sobre la constitucionalidad, tiene una doble condición. Primero, produjo un resultado en la realidad, jurídicamente desde luego hablando, y en segundo lugar también, y esto me parece que es lo más importante, tiene una seguridad de que esas disposiciones tienen validez constitucional y que puede llevar a cabo una cantidad importante de actos de aplicación sin que después se las estén tirando mediante amparo u otro tipo de mecanismos de control de regularidad. Creo que esto es la final del día. Yo como creo que no es un sistema de oposición simplemente de minorías, sino creo que es un sistema de control
inclusive de lo que se haya decidido mayoritariamente, entiendo que la legitimación no puede estar tasada a un 49% o menos, o en una franja de entre 33 y 49%, que es básicamente lo que hoy se está definiendo. Por esta forma, entendiendo muy claramente las posiciones de todos los problemas que tenemos en este asunto, creo que no es necesario abundar sobre ello. Yo sigo estando en contra del proyecto y por la procedencia de esta acción del Congreso del Estado de México. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer algunas manifestaciones al respecto de lo que aquí se ha mencionado. Yo creo que podemos o no estar de acuerdo con el criterio que establece el proyecto, o podemos manifestar uno o dos criterios diferentes, pero creo que tampoco esto nos da la posibilidad de calificar una postura como equivocada o no. Yo creo que tan equivocada puede ser una como otra. Simple y sencillamente creo en el respeto a las posiciones de cada quien, pues simplemente respeto la postura, no la comparto y ya. Pero así como para decir está equivocada, yo creo que es un poco fuerte. Ahora, otra de las circunstancias es que se está desnaturalizando la acción de inconstitucionalidad. Yo creo que no se está desnaturalizando nada. Es el análisis de procedencia que se hace en cualquier procedimiento jurisdiccional, en cualquiera. Entonces aquí, ¿cuál es el análisis de procedencia que se está haciendo? El análisis de procedencia es, la Constitución dice, cuando menos el 33%. La Constitución no está estableciendo cuál es el máximo. Bueno, pues para eso es el órgano constitucional que nosotros formamos, para determinar si existe o no un techo. Y eso es lo que estamos haciendo, del análisis, de la exposición de motivos, que también me queda claro, no es el dicho, pero es parte de la interpretación que hemos hecho, no solo en este asunto, en muchos, incluso en muchos asuntos, esta Corte ha dicho que puede no estar debidamente fundado y motivado, que porque no tenía motivación reforzada la exposición de motivos, cosa que yo no comparto, pero así lo ha dicho este pleno. Entonces no podemos decir que lo dicho en la exposición de motivos no sirve. Puede en un momento dado ser motivo de análisis, y eso es lo que hicimos, analizamos, interpretamos, y bueno, algunos llegamos a la conclusión de que sí establece la Constitución un piso, y que el techo lo estamos interpretando nosotros de la naturaleza y razón de ser que la propia Constitución y la ley reglamentaria están determinando del porcentaje legitimado para acudir a la acción de inconstitucionalidad. Por otro lado, también se ha mencionado que estamos haciendo un análisis de que para proteger derechos o intereses de quienes acuden a la acción de inconstitucionalidad, no se ha hecho un solo análisis de protección de derechos o intereses. No estamos analizando ni siquiera interés jurídico, estamos analizando legitimación de quienes vienen. Claro, en la controversia constitucional a mí me queda clarísimo que hay que analizar afectación, pero aquí no hemos hecho un solo análisis de afectación. Aquí lo único que se está diciendo es el porcentaje mínimo y máximo, cuál debe de ser para considerarlos legitimados, pero no se está haciendo ningún análisis de interés. Por otro lado, se dice que el hecho de no analizar si son muchos es no escuchar a las minorías. Yo creo que no. No hay ningún problema de esa naturaleza, que ellos están en posibilidad, es su trabajo, el legislar sobre determinadas circunstancias. Eso es precisamente lo que esta Corte ha considerado como fundamentación y motivación legislativa. El hecho de que el cuerpo legislativo correspondiente tenga precisamente facultades de legislar en determinada materia, y que existan situaciones que ameriten ser reguladas. Ese es su trabajo.
Entonces, por esa razón, a mí me parece que sí es un problema de división de poderes. ¿Cómo no va a ser un problema de división de poderes si el trabajo del legislativo es precisamente hacer esto en la medida de su competencia y tienen mayoría para decir que no están de acuerdo con la legislación? Pues entonces yo no entiendo cuándo pues tienen que presentar una iniciativa de ley. Entonces, hasta que la Corte les diga que deben de modificar o hasta que haya una jurisprudencia de la Corte, yo creo que su trabajo es precisamente eso. Tienen competencia para regular situaciones que ameriten eso, ser reguladas. Entonces, si aquí la mayoría está diciendo la ley es contraria a la Constitución, pues refórmenla, modifíquenla, deróguenla, hagan lo que quieran, tienen competencia para eso y tienen las mayorías para hacerlo. Entonces, no es que se quiere escuchar o que se esté manejando el interés de uno, no, la Corte no maneja ningún interés. La Corte está manejando única y exclusivamente medios de control constitucional que tienen reglas de procedencia, y esta es una regla de procedencia que se está determinando si se da o no, que unos consideran que sí, pues qué bueno, otros consideran que no, bueno, pues a votación, y la que considere la mayoría es la que determinará si hay o no procedencia, pero no creo que ni de ninguna parte de las dos se esté manejando el que si se protege un derecho o un interés. Al menos de mi parte jamás ha habido la intención de proteger ningún interés de nadie. Simple y sencillamente el de analizar en los casos concretos sometidos a nuestra consideración si se dan o no las reglas de procedencia en principio y si se dan o no las posibilidades en el fondo para determinar si hay o no una constitucionalidad o inconstitucionalidad. Otra de las cuestiones que se ha manejado también es, se dice que ¿dónde está la consulta? Que porque de alguna manera el hecho que dijeran podría darse violación al artículo tal o podría darse violación al artículo tal, que esto no implica una consulta. Al menos de mi parte yo coincido con esto. Yo nunca he dicho que esto implique que sea una consulta. Las formas de redacción en una acción de inconstitucionalidad pues dependen del estilo de cada quien. Hay un concepto de invalidez y dice, a mí me parece que este artículo que dice esto y esto podría ser violatorio de tal. Yo no digo que aquí nos estén consultando y que esto no amerite su análisis si la acción de inconstitucionalidad es procedente, pero si no es procedente, pues no tenemos por qué analizarlo. Entonces, a mí me parece que aquí sí hay conceptos de invalidez y no me importa la forma en que estén redactados. Claro que hay conceptos de invalidez. La pregunta es, ¿quiénes vinieron en el porcentaje de que vinieron? ¿Están o no legitimados? Esa es otra situación totalmente distinta. ¿Qué es lo que se dice además para efectos de la improcedencia? Que sí se está tomando como un órgano, como una situación de consulta, eso me queda clarísimo, pero esta es una situación además de la falta de legitimación, y no porque se diga que podría ser violatorio de tal artículo, porque se le dio una vacatio legis en un primer transitorio de 90 días y después, antes de que venciera el plazo de los 90 días, se emitió otro transitorio que lo derogó y se dijo no va a entrar en vigor hasta que resuelva la Corte y entonces vamos a ver qué arreglamos. Entonces, esa es la interpretación que se le da. Bueno, pues realmente están utilizando a la Corte como un órgano de consulta, pero el argumento principal de improcedencia es la falta de legitimación en el porcentaje que está viniendo, que además con esto se le dé el viso de consulta, es un a mayor abundamiento. Por otra situación, tampoco se está cambiando la vía de nada. No se está diciendo la vía es esto, no, lo que estamos diciendo es esta vía en ese porcentaje es improcedente, punto. Pero no estamos cambiando ninguna vía, se está analizando la vía que nos están promoviendo en sus méritos, única y exclusivamente. Y luego, por otro lado, también se dice también que el artículo 19 de la ley no establece la causal, que no se advierte ni de la Constitución ni de la ley.
Bueno, yo lo único que quisiera decirles, de las expresas del artículo 19, efectivamente, ninguna es, y basta leerlos para determinar que no cabe ninguna de ellas. Sin embargo, la fracción octava dice, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley. Y hay jurisprudencia o tesis expresa en ese sentido. Aquí no hay una causa de improcedencia que nos diga que la falta de legitimación trae como consecuencia la improcedencia, pero cuando no está legitimado, igual sobreseemos. ¿Por qué razón? Porque no está legitimada la persona que viene a promover la acción de inconstitucionalidad. Y tenemos la tesis exacta para el caso, que dice, controversias constitucionales, la falta de legitimación de la parte actora constituye causa de improcedencia. O sea, es la tesis que viene al caso. ¿Y qué dice? Si bien la falta de legitimación no está expresamente considerada como causa de improcedencia dentro del artículo 19 de la ley reglamentaria en las fracciones del 105, la fracción octava dispone que dicha improcedencia puede derivar de alguna disposición de la propia ley. Por tanto, si de conformidad con los artículos 1º y 10º fracción primera de la ley reglamentaria que rige este procedimiento, solo las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal podrán promover la acción de controversia constitucional, y si la parte promovente no tiene ese carácter, es claro entonces que ésta no puede ejercer la acción de inconstitucionalidad de mérito y que este motivo de improcedencia deriva de la ley en cita. Asimismo, si el promovente también carece de facultades para representar, este ya es otro viso de la falta de legitimación. Pero digo, tenemos tesis expresa y tenemos muchísimas otras tesis de causales que no están específicamente determinadas en el artículo 19, sin embargo, con base en la fracción octava del propio artículo 19, las hemos traído a colación, y se refiere a las controversias entre los municipios, bueno, ya no les leo, son muchísimas, no los entretengo, pero tenemos muchísimas tesis que nos dicen cuándo podemos traer una causa que no esté específicamente determinada en estas fracciones, pero que en uso de la fracción octava podemos concatenar con alguna otra. Otra de las cuestiones que se dice es es irrelevante. Lo que sucede es que se dice que las tesis que se ocupaban en el proyecto para establecer la aplicación del 19 fracción octava no son aplicables. No al caso concreto. Lo que estaban aplicando, estas tesis se estaban aplicando exclusivamente para determinar que el 19 no es limitativo, es enunciativo, y que esto se ha hecho en otro tipo de controversias y de acciones. Y la otra de las dos cuestiones que muy interesantes que planteó la ministra Piña, de que el criterio que se deja inaudito al 33% porque está legitimado y queda sin acción porque vinieron más. Sí, en eso tiene toda la razón, pero tan vinieron más que podían cambiar la ley sin necesidad de venir. O sea, tenían mayoría en la que todos estaban de acuerdo en que la ley es inconstitucional, pues la pueden cambiar y no se le deja inaudito a nadie, simple y sencillamente está dentro de la esfera de sus atribuciones. Y que se deje en manos de la mayoría esta defensa para que sea improcedente. Bueno, esas son situaciones de hecho, y yo creo que no se puede manejar un criterio general con situaciones de hecho en donde se puede manejar buena o mala fe. En todo caso, bueno, eso sería cuestión a demostrarse, pero al final de cuentas, yo creo que si hay una mayoría en la que están en contra de la constitucionalidad de la ley, pues entonces que la cambien.
Y también se ha dicho que son igualmente graves y delicadas las cuestiones relacionadas con que no se permite el acceso a esa mayoría, que sobre todo tomándose en consideración el tipo de ley de que se trata. Yo creo que todos los asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación estamos obligados a su análisis en el caso concreto, y todos son igualmente importantes y trascendentes y ameritan nuestro mayor esmero y análisis y discusión. No solamente es de todos, y en esa medida se está analizando, y por esa razón estamos tomando en consideración esta situación. Entonces, por estas razones, a mí me parece que cuestiones jurídicas que de alguna manera determinen la procedencia o la improcedencia, yo me sigo reiterando en el criterio que ya formulé. Yo solamente quisiera agregar y mencionar que para mí sí debiera sobreseerse por el artículo 2º transitorio de la ley inicial, porque ese ya quedó prácticamente sin efectos con motivo del otro transitorio que se estableció. El primer transitorio, que da 90 días, es del decreto publicado el 13 de agosto de 2016, y el otro, este es el que modifica, pero el que se publica inicialmente, siempre se me pierde, hay uno que se publica inicialmente, en el que se dice que tiene 90 días para entrar en vigor. Eso nos dice el transitorio. Y luego se reforma en agosto del 16 y se dice que no, que esto tiene que ser hasta que se resuelva esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, pues este segundo transitorio prácticamente ya dejó sin efectos al otro, independientemente de que, habiendo pasado el tiempo que ya tenía, tenemos la tesis también en el Pleno de que una vez cumplido el tiempo a que se refiere el transitorio de mérito, pues también hay cesación de efectos. Entonces, por las dos razones, a mí me pareciera que debiera sobreseerse por ese primer transitorio. Y por lo demás, también se había mencionado que si debiera o no sobreseerse por las comisiones nacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión del Estado de México, en función de lo que vienen impugnando. Me di a la tarea de checar las demandas, y sí, efectivamente hay una parte de los conceptos de invalidez que se refieren a cuestiones competenciales. Sin embargo, hay otras que se refieren a cuestiones relacionadas con derechos humanos. Entonces, sobre esa base, pues sí existe la procedencia en cuanto a ello se refiere para efectos de análisis de fondo, y en el momento de llegar a los conceptos de invalidez relacionados con competencia, pues bien pueden declararse inatendibles o como Pleno considere, porque ahí estaríamos en posibilidades de determinar que no tienen legitimación para ello. Por estas razones, yo me reitero en la propuesta del proyecto, haciendo algunas diferencias. También algo que se mencionó y que creo que vale la pena, decía que el proyecto se sonaría un poco contradictorio, pero entiendo que el señor ministro ponente dijo que en engrose se cambiaría y se darían otro tipo de explicaciones, que ya no era la intención inicial diciendo que era meramente una consulta, sino que se haría el análisis que arrojó la discusión, y lo de la consulta pues sería como un mayor abundamiento. Entonces, sobre esa base ya guardaría congruencia, y entonces no tendríamos mayor problema de contradicción. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, porque es evidente que hay una notable minoría en el Pleno respecto a este asunto. Yo simplemente, como me pronuncié en contra, quiero reafirmar mi posición. Creo que en las argumentaciones no se ha dado respuesta a los problemas fundamentales que yo planteé y que siguen estando ahí. Simplemente señalo que, como bien lo decía el ministro Saldívar, que yo en mi posicionamiento inicial señalaba implícitamente, pues esto permitirá, como no se les puede impedir a los diputados en lo individual sumarse a acciones de inconstitucionalidad, que la mayoría efectivamente haga nugatorio eventualmente el derecho de una minoría a promover la acción, porque simplemente firmando más del 50%,
este pleno tendrá que desechar si mantiene eso. Ese es uno de los problemas, uno solo de los que yo mencionaba que nos va a meter en muchos otros. Pero el otro que también yo veo, este criterio lo que hará es simplemente que, espero que no se repitan estos casos, coincido que no es lo más sano, ese es otro tema. Pero sigo pensando que la Constitución, ni la ley, ni en ningún lugar se establece un máximo que pueda hacer valer la acción de inconstitucionalidad. Consecuentemente, el otro problema que yo le veo a este criterio es que serán cuidadosos ya, como lo hicieron en el asunto del ejemplo que yo puse, ¿verdad?, en que fueron el 48%, si quieren que la acción prospere y que se revise, pues simplemente, ¿verdad?, de no pasar de la mayoría, lo cual honestamente no alcanzo a entender cómo puede sostenerse constitucional y legalmente cuando no tenemos ningún asidero. Tenía una lógica el proyecto cuando decía es la minoría que se opone a la ley. Esto es inclusive es lo que está implícito en el argumento que todos han sostenido aquí a favor del proyecto. Sin embargo, al quitarle eso, me parece que de nueva cuenta se vuelve todavía más inasible constitucional y legalmente establecer una causal de improcedencia, ¿verdad?, porque sean diputados de la mayoría los que eventualmente se sumen a una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señor presidente. Gracias. Señora ministra Piña. Sí, gracias. Yo nada más también para justificar mi voto, lo sigo sosteniendo, aún partiendo de los argumentos que comentó la ministra Luna Ramos. Ella nos dice, lo único que estamos viendo aquí es si están legitimados o no, es lo que nos propuso. Para mí no existe, respetuosamente, no existe causa notoria y manifiesta de improcedencia ni que se acredite por el hecho de que venga una mayoría. La Constitución dice el equivalente al 33% de los legisladores. ¿Cuál es la razón por la que la mayoría no puede venir? Se nos dice, de todo lo que hemos discutido, lo único que he oído es porque ellos pueden reformarla o modificarla. Ellos pueden hacer esa labor. Para mí el hecho de que ellos puedan modificarla o reformarla o revocarla, que es una situación hipotética, no me es suficiente para considerar que se acredita esta causal de improcedencia. Porque al margen, respetuosamente, al margen de que sea la labor de los legisladores tratar de que las normas que se emitan sean respetuosos de los derechos humanos, y en caso de que ellos tengan duda o convencimiento, pues que reformen la ley, etcétera, yo no estaría en función de lo que puede hacer el legislador, sino lo que nos toca hacer a nosotros. Y si, como dijo la ministra Luna Ramos, es nuestra obligación analizar la regularidad constitucional de todos los asuntos que tenemos una vez que se ejercitó la acción de inconstitucionalidad y sin que, a mi juicio, respetuosamente, no exista una causa constitucional ni legal, ni de su interpretación me da el que solo pueda venir una mayoría. En consecuencia, al margen de lo que pueda hacer el Poder Legislativo, bien o mal, yo sí comparto la posición de los ministros en el sentido de que es nuestra obligación, esa sí es nuestra obligación, analizar la regularidad constitucional de la norma que se está impugnando. Entonces, en ese sentido, yo seguiría con mi posición original. Y nada más para recalcar, al margen que en el proceso legislativo sí se habló de derechos de la minoría, que bueno, es una acción abstracta, etcétera, pero sí se aludió aquí mucho al derecho de la minoría, y yo comparto la visión de que se trata de una cuestión abstracta de análisis de que sea conforme a la Constitución y no de derechos de minoría, al margen de que así se haya denominado por el propio constituyente. También de los trabajos legislativos, como lo señaló el ministro Franco, yo lo que pude captar es cuál sería el mínimo para que fuera una
minoría representativa, pero nunca se habló de cuál sería un máximo. Y por lo tanto yo no puedo desprender una norma prohibitiva para esas mayorías. Entonces yo seguiría con el proyecto, seguiría en contra del proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. Yo creo que ya ha sido suficientemente discutido esto con muchas razones, que además yo quiero destacar la importancia y la relevancia que tiene la expresión de todas las distintas razones sobre un punto jurídico. No hay ni siquiera una absoluta coincidencia entre todos, ni de una forma de pensar ni de otra. Yo no creo que ninguno de nosotros tengamos la razón absoluta como para descalificar al que no piensa como uno mismo, ni mucho menos considerar que está equivocado o confundido, porque todos podríamos decirlo de todos los demás que están equivocados o que han hecho una interpretación incorrecta. Cada quien tiene su punto de vista, absolutamente respetable, cada quien tiene las razones por las cuales considera que un asunto debe de resolverse de una manera o de otra. No lo veo yo tampoco como un ejercicio de contradicción frente a lo que se dice y que necesariamente se tenga que hacer un diálogo entre lo que dijo uno y hay que contestarle al otro. Simplemente se expresan las razones con toda libertad, con toda la necesidad de expresar las consideraciones de cada quien. Sin poderlo, yo no lo haría de decir que alguien está tomando una decisión equivocada o absurda. Finalmente, en este caso en particular, yo coincido con el sentido del proyecto y también quiero señalar que este asunto sí se va a analizar, porque esta acción no solo fue promovida por una sola de las partes que estamos analizando, sino por otros dos organismos protectores de derechos humanos, donde analizaremos la ley. El que no se analice una ley, pues dependerá de que se cumplan con los requisitos procesales que la Constitución y la ley señalan, y no decir que porque no se analice una ley pudiéramos cometer alguna cosa indebida. Vamos a tomar la votación, señor secretario. ¿A favor o en contra en general del proyecto? Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido del proyecto, anuncio un voto concurrente. Señor ministro Cosío En Díaz. contra y por la legitimación. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto reservándome un voto concurrente a ver el engrose. Señor ministro Franco González En Sanz. contra en este punto del proyecto y anuncio voto particular. Señor ministro Saldívar Ledo de la En Rea. contra por la legitimación y anuncio voto particular. Señor ministro Pardo A Rebolledo. favor del proyecto en este punto, separándome de varias consideraciones. Señor ministro Piña Hernández. En contra por la legitimación, la procedencia de la acción interpuesta por el Congreso del Estado de México, y anuncio voto particular. Señor ministro Medina Mora. En contra. Señor ministro Lainez Con el Poncet. proyecto. Señor ministro Pérez Con el Dayán. proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto, sin perjuicio de hacer voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en sobreseer en la acción promovida por integrantes de la 59 legislatura del Estado Libre y Soberano de México, con anuncio de voto concurrente del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, reserva de voto concurrente de la señora ministra Luna Ramos, en contra de algunas consideraciones del señor ministro Pardo Rebolledo. El señor ministro presidente anuncia voto concurrente. También hay anuncio de voto particular de los señores ministros Franco González Salas, Saldívar Ledo de la Rea y Piña Hernández. Muy bien, queda entonces resuelta esta parte del proyecto con la votación señalada. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Se me olvidó anunciar un voto particular, lo hago ahora. Muchas gracias. Desde luego, tome nota la secretaría. Sí, señor. Vamos a levantar la sesión porque tenemos una sesión privada para resolver asuntos internos de esta Suprema Corte. Los convoco a la próxima sesión, donde continuaremos el análisis de este asunto. El próximo jueves
en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión.